cuando Jesús entra en la barca. En una batalla que dirigía el duque de Wellington, general británico, una parte del ejército estaba retrocediendo ante el enemigo, cuando de pronto un soldado vio al duque entre los combatientes y gritó con voz fuerte y jubilosa: «Aquí está el duque, Dios lo bendiga». Los demás soldados, al oír esto, volvieron sus rostros hacia el lugar donde estaba el duque de Wellington. Al verlo, se reanimaron, recobraron la serenidad y el valor, y pronto derrotaron al enemigo. Así como la situación del ejército británico cambió cuando el duque de Wellington entró en la escena de combate, quisiera hacerle notar que la situación de Pedro y sus compañeros cambió cuando Jesús entró en su barca. La condición de la pesca cambió. En Lucas 5:2 podemos leer que Jesús notó 2 barcas vacías en la orilla porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Y entonces Él subió a una de esas naves, a la barca vacía de Simón Pedro. Se sentó en ella y desde allí enseñó a la multitud. La noche anterior a esta escena bíblica, a Pedro y el resto de sus compañeros no le había ido bien en su trabajo como pescadores, de manera que el resultado podía calificarse como un fracaso total. Así lo describe Lucas al registrar la declaración de Pedro: «Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado». Estas palabras fueron dichas ante la orden expresa de Jesús después que terminara de enseñar: «Ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar». Pedro y los demás pescadores que le acompañaban eran curtidos hombres de mar y dominaban muy bien su oficio. Como galileos nativos, les era conocido el hecho de que en el mar de Galilea el trabajo de pesca se realizaba siempre en la noche, nunca de día, y además en aguas poco profundas. Por tanto, intentar pescar, como decía Jesús, de día y en aguas profundas era una propuesta descabellada, extravagante y hasta ridícula. Ningún pescador, ni siquiera novato, se atrevería a cometer tal desatino. Sin embargo, y quizás para sorpresa de todos, Pedro respondió: «Mas en tu palabra echaré la red». Es decir, si tú lo dices, aunque parezca una locura, yo lo hago. Echaré nuevamente las redes. Entonces se produjo el milagro conocido como la pesca milagrosa. La Biblia narra, y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Ellos habían permitido que Jesús entrara en su barca. Habían creído a su palabra y la situación había cambiado radicalmente. Las redes y las barcas que antes estaban vacías, ahora estaban llenas. El estado de ánimo cambió y llenaron ambas barcas, dice la palabra, de tal manera que se hundían. Ante la inmensidad de peces en las redes, Pedro y los que trabajaban con él hicieron señas a los demás compañeros de la otra barca para que les ayudaran. ¡Qué alegría para aquellos hombres cansados, aquellos cansados pescadores! Llegar a la orilla con la barca llena significaba seguridad económica, sustento para su familia, tranquilidad y bienestar. Pero también la perspectiva personal cambió. Los hombres que antes reconocían a Jesús como maestro, ahora caían de rodillas ante Él, llamándole Señor. Llenos de temor, confesaban su grandeza y señorío, de manera que cuando llegaron a tierra firme, dejándolo todo, le siguieron. Ellos lo convirtieron en su prioridad de vida. Quizás usted es de los que contemplan sus barcas y redes vacías. Se siente frustrado porque muchas veces ha intentado cambiar las circunstancias por sus propias habilidades, pero la situación permanece igual.
Pero hoy Jesús ha llegado frente a su barca y ha visto su condición. Está vacía. Permítale, como lo hicieron aquellos pescadores, entrar en la barca de su vida. Cuando Él entra, todo cambia. Cambia la sensación de vacío porque lo llena todo con su presencia y paz. Romanos 15:13 dice que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él. Cambia el estado de ánimo porque convierte el lamento en canción. Hechos 2:28 expresa: y me llenarás con la alegría de tu presencia. Y Jesús también cambia las perspectivas personales, porque al reconocerlo como Señor se convierte en la prioridad fundamental de la vida. El apóstol Pablo decía: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. La vida que sigo viviendo en la carne, la vivo en la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Hoy puede ser un día de cambio. Solo deja que Jesús entre en tu barca. Dios te bendiga.